O sea, a mí el bosque me gusta demasiado. Comunidades que conviven con quetzales y protegen algunos de los bosques más impresionantes de Costa Rica, pero aún están al margen del circuito del ecoturismo. Sin embargo, hay alguien decidido a cambiar esa realidad. Hace apenas unas décadas, gran parte de las montañas de Costa Rica lucían así. Y este tronco es una evidencia de los enormes árboles que fueron cortados para abrir espacio al cultivo de la papa y la producción del carbón. Pero Costa Rica tomó una decisión visionaria: apostar por la restauración y conservación de sus bosques. Y es uno de los pocos países en el mundo que logró recuperar grandes extensiones de los bosques talados en el pasado. Un ejemplo impresionante de esta resiliencia son los bosques montanos de la cordillera de Talamanca. Hoy, la naturaleza ha reclamado su espacio, transformando el paisaje en densos bosques que albergan una enorme cantidad de flora y fauna endémica de Costa Rica y el oeste de Panamá, destacando aves verdaderamente emblemáticas. Este éxito verde dio vida a uno de los motores económicos del país, el ecoturismo. Sin embargo, no todas las comunidades que han ayudado a conservar estos bosques han podido beneficiarse de las oportunidades que ofrece el ecoturismo. Por eso hoy visitamos a una persona que quiere cambiar esa realidad en algunas de las comunidades de la cordillera de Talamanca. Bienvenidos a Siberia, La División y Vía Mills. Hola Freddy, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Karen? Todo súper bien por acá y bienvenidos a Sueño Natura. Muchas gracias. Y cuéntenos, ¿cómo es que usted llegó a este maravilloso lugar? De casualidad vine a fotear unos quetzales cerca de acá. El lugar me gustó, sobre todo porque estaba escuchando las especies que aquí habían, el tipo de bosque, la temperatura, principalmente el quetzal también. Es una ave extraordinaria, maravillosa, y un montón de otras aves acá. El endemismo es altísimo. A partir de ese momento empezamos a desarrollar un lugar que ahora lo llamamos un santuario de aves y un jardín terapéutico de colibríes. Freddy, usted evidentemente entendió el potencial que tiene la zona, un tesoro natural que la comunidad aún no logró aprovechar y por eso estamos aquí. Cuéntenos sobre la visión de usted y de la Fundación Funediprode. Sí, al momento de llegar acá, obviamente por la experiencia que uno tiene, puede ver el potencial porque no solamente es la parte natural, sino también la cultural, porque la historia de acá es sumamente rica. Entonces, desde un inicio, una de la razón principal mía de estar acá fue tratar de involucrar a la comunidad de una forma u otra. Y hablando de la zona de Siberia, con este curso que va a realizar, ¿cuáles son sus objetivos? Mira, el objetivo casi que se remonta a años anteriores, sigue siendo el mismo, que la gente pueda entender todos los recursos que aquí tienen. Cuando se tiene mayor conocimiento, entonces la gente puede entender de una mejor forma cómo pueden aprovechar todo ese potencial que tienen acá. Sobre todo en un lugar donde el empleo es súper limitado. Y oportunidades de empleo, ¿cómo es la empleabilidad aquí? Eso sí es un poco más difícil. Solo sería como el soda, restaurantes, pero empleo sí hay muy poco. Incluso los que llegan al colegio y se van para la universidad ya cuesta que vuelvan, porque aquí no tienen cómo, o sea, si vienen no tienen qué hacer. Entonces aquí arriba todo el mundo se veía en estos bosques, que es prohibido esto, que no se puede, pero no hay alternativas. Ahora las alternativas se han creado es por uno mismo, pero como decir, funcionarios de gobierno, que diga el gobierno, vamos a ir a preparar a la gente del cerro para que hagan esto y esto, eso nunca se haga. Pero la mayoría de las personas tienen propiedades con bosques, con áreas abiertas, con jardines, entonces el potencial es ilimitado. Bueno, yo vivo en finca de mis abuelos, es una finca bastante grande, con mucha montaña primaria y secundaria, donde se puede observar algunas especies de aves también. ¿Cómo qué especies se pueden observar allá? Bueno, los quetzales,
Ahorita están, por la época, están llegando bastante. Es que excelente justamente 6, 5 y media de la mañana, verlos pasar, las parejas, porque ahora últimamente están saliendo 2 parejas, la hembra y el macho, escucharlos en las mañanas. De hecho, que en la finca de mi papá sí llega mucho quetzal. Y ya se ve también lo que son las dantas, sí se ve muchos animales que hace muchos años no llegaban, ya ahora están llegando, pero sí no se ha aprovechado. Uno de los génesis o las ideas para este curso nació precisamente en los inicios de Sueño y Natura. Me encontré con un joven aquí de la comunidad que es de hecho hijo de la cocinera que siempre estuvo con nosotros. Él llegaba con mucha curiosidad a ver lo que estábamos haciendo y decidí entrenarlo para que empezara a aprender sobre las aves y el ecosistema de acá. Creo que antes las pasaba desapercibidas. Antes no era como un hobby, ahora inclusive me lo tomo como un hobby, aprender aves, cómo suenan, escucharlas a lo lejos, saber si es un macho o una hembra. Todo esto lo he aprendido gracias a Freddy, ahora que he estado aquí en Sueños Natura practicando, estudiándolo. Y entonces al estar aquí aprendió mucho, o sea, muchísimo. Me ha ampliado la mente en ese sentido de conocimiento y eso es muy, muy bueno. Eso es precisamente lo que quiero proyectar a las demás comunidades, tanto como Villamil, División y si hubiera más gente en Siberia, pero esa es precisamente la idea. Rocío, si estuviera en tus manos cumplir un sueño, ¿qué sería ese sueño? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Ser guía turística, sinceramente, porque de hecho ese es mi sueño y siempre lo he querido hacer, ser una guía turística, traer grupos, enseñarles prácticamente lo que es donde uno vive, lo que uno sinceramente como tico le gustaría mostrar. Mi sueño siempre ha sido tener 2, 3 cabañas en la finca de mi papá. Mi sueño siempre ha sido ese, tener un lugar en la finca de mi papá y que ellos puedan andar y ver todas las riquezas que hay. O sea, a mí el bosque me gusta demasiado. Ya uno ve el teléfono y ve las avillas y pone las grabaciones que tiene y ya se arriban a la par de uno. Esas gallinitas que hay aquí también, y les echo maicillo, les llamo como una gallina. Ellas llegan hasta casi a los pies. Antes no, antes llegan a los pies era para matarlas, para comerlas. ¿Entiendes? Y ahora no, y ahora, porque como dice uno, si a uno no le gusta que le hagan daño, al bosque tampoco, porque el bosque es sagrado. Y siento que lugares así es lo que vale la pena, porque se conserva, se está cuidando, se está haciendo las cosas bien y eso es lo que más importa en proyectos como estos, cuidar el valor natural que tenemos acá y conservarlo futuro, para futuras generaciones. Eso es lo más rico de esta zona. Costa Rica ha logrado hitos ambientales increíbles. Sin embargo, no siempre se han generado alternativas viables para las comunidades que conviven con la naturaleza. Este curso de formación de guías busca empoderar a los vecinos de estas comunidades con las herramientas necesarias para integrarse al ecoturismo. Al darles un rol activo, aseguramos más y mejores oportunidades para las comunidades y a la vez garantizamos la conservación sostenible a largo plazo de los bosques, las aves y la extraordinaria biodiversidad que hacen de Talamanca un lugar único en el mundo.